que podamos, Padre mío, glorificarte a través de nuestro diario vivir, que nuestra vida refleje tu presencia, Señor, y que en medio de nuestros errores, de nuestros yerros y aún de nuestros pecados, nos permita reconocerlos en humildad y poder, Señor mío, pedirte perdón y si hemos ofendido a alguien también, Señor, en humildad, acercarnos y pedir perdón, y que tú puedas restaurar todas las cosas, Señor, para que así, como dice tu palabra, seamos conocidos como hijos tuyos. Padre, perdona pues nuestros pecados y guíanos, por favor, con la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por la resurrección de nuestro Salvador. Estamos nuevamente en este lugar y en este día como una manera de celebrar, de reconocer, oh Dios, el poder de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la condenación, y de cómo a través, Señor, de su resurrección encontramos nuestra garantía de que todo lo dicho por Él es verdad. A ti honra y gloria por los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, hermanos, a la serie que hemos estado llevando de la carta a los Romanos, que personalmente, hermanos, ha sido de mucha bendición, de mucha ilustración, de tener un entendimiento más claro, más preciso en cuanto a ciertos temas que están incluidos en esta hermosa carta de los Romanos, y que de repente, hermanos, al no profundizar en la manera o en la medida como lo estamos haciendo, pues sí nos pasa de noche, ¿verdad? Tantas cosas que están expresadas ahí, las cuales, hermanos, he pensado y considerado que al tenerlas claras nos pueden llevar en el camino, en nuestro andar con Cristo, a estar avivados de manera permanente. Pero bueno, este tema lo vamos a dejar un ladito por el día de hoy, porque hoy, hermanos, quiero hablarte acerca de la gloria de la resurrección de nuestro Salvador. La gloria de su resurrección. Un día como hoy, hermanos, se considera que a las 6 de la mañana nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, la tumba fue abierta, donde fue puesto después de haber sido crucificado, sepultado, y dice la Escritura, ¿verdad?, que nuestro Señor cumplió así las Escrituras. Hermanos, la Biblia es muy recurrente en el caso de Jesús, en mencionar que ciertas cosas dentro de aspectos de su vida le antecede esta expresión, ¿verdad?, en la Biblia, que dice, para que se cumpliera la Escritura. ¿Se acuerdan de eso? Qué importante es eso, hermanos, debido a que cuánta gente ha desmeritado y ha menospreciado la palabra de Dios a través de la historia. Y no solamente de gente incrédula, sino de aún de muchos que decimos creer en la palabra de Dios, pero que muchas veces la hemos tenido en poco, o la hemos ignorado, o la hemos desechado. Pero Cristo, hermanos, dice que Él vino y cumplió las Escrituras. Como estaba escrito, ¿verdad? Él cumplió constantemente la Escritura. Y en el concepto de la resurrección, hermanos, pues esto no queda fuera. En la resurrección de Jesús, hermanos, había sido profetizado de que Jesús resucitaría. O sea, no era que no se sabía lo que iba a suceder. Lo que es más, Jesús en su ministerio, en la comunión que tenía con sus discípulos, particularmente con los apóstoles, Él les recuerda acerca de que Él iba a resucitar. Ellos ya habían escuchado de alguna manera la profecía, pero Jesús les vuelve a confirmar de que era necesario que Él muriera, que Él fuera crucificado, pero que Él tendría que resucitar al tercer día, conforme las Escrituras. Ese conforme es de acuerdo con lo dicho en las Escrituras. Entonces, no era algo que no se supiera. El problema es que no se creía.
Y mira qué tristeza que evidentemente la resurrección de Cristo parece no tener significado para muchas personas. Pero para los que aman a Dios, hermanos, este hecho, sin duda, es este sello de garantía de parte de Dios de que todas sus promesas en Él son sí y en Él son amén. Y esto es importante, hermanos, muy importante. Por eso su resurrección es una expresión más de la gloria de Dios. Es una expresión más de esa gloria con la que Dios mismo se ha revestido a sí mismo, siéndose precisamente uno de los aspectos de su divinidad, la gloria de Dios. Y sin duda que la resurrección, hermanos, es una expresión más de esa gloria de parte de Dios. Y antes de abordar, hermanos, los dos puntos que quiero compartir contigo ahí en la lectura que hicimos de 1 Corintios 15, quiero decirles que al hablar del glorioso hecho de la resurrección de nuestro Salvador, es algo, hermanos, que no deja de sorprendernos. No solo, hermanos, por el hecho mismo de que Jesús volvió a vivir, sino de todo lo que está alrededor de tan sublime hecho. Al leer las Escrituras, hermanos, podemos mirar asombrados las múltiples reacciones que generó este hecho. Y que por un lado, hermanos, con tristeza seguimos viendo que la resurrección de Jesús sigue generando ciertas reacciones. Por un lado podemos ver negación, incredulidad, indiferencia y apatía. Pero por otro lado, hermanos, podemos ver en algunos devoción, admiración, expectativa, esperanza y consagración. Fíjense, independientemente, hermanos, de las reacciones que se tengan ante la gloriosa resurrección de Jesús, déjame decirte que esta es la culminación del plan divino para redimir a los pecados y a los pecadores ante Dios. Porque eso es algo muy interesante. A veces hemos hecho mucho énfasis, y no está mal, de que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Ciertamente. Pero qué valioso resulta precisar, hermanos, que Jesús ha perdonado nuestros pecados, pero también ha perdonado al pecador. Dios te ha perdonado. ¿Cuánta filosofía psicológica se ha visto, hermanos, en la sociedad, en que se le ha declarado o se le ha insistido en que ante sus errores Él se perdone a sí mismo? ¿Te has escuchado eso? Que tú debes de perdonarte a ti mismo por tus errores, por tus fallas. Que hay gente que a veces se tropieza mucho e insiste mucho en ciertas fallas, o carga una tristeza muy grande dentro de sí, porque considera que él debe perdonarse a sí mismo. Pero ¿qué tanto peso y valor puede tener tu perdón hacia ti mismo si Dios no te ha perdonado? Dime tú. Pero cuando Dios te perdona, puedes considerar que todo ha sido perdonado, que todo en ti ha sido perdonado. Tan es así, hermanos, que nos declara la misma Escritura que tú, habiendo creído en Cristo, tienes una vida nueva en Él. Y si es nueva, ¿por qué tendrías que perdonarte a ti mismo? Ahora, no sé, es un aspecto psicológico, tiene que ver con la psicología humana. Porque de veras que hay gente que se siente mejor al perdonarse a sí misma, aunque la persona no entienda si Dios lo ha perdonado o no. Pero eso es muy importante, hermanos, para nosotros. Independientemente de lo que diga el mundo, la resurrección de Cristo es la culminación de ese plan divino de redimir los pecados, pero también al pecador. Y esto es suficiente para nosotros, o debe ser suficiente para nosotros.
Habrá gente que no te quiera perdonar, bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero Dios te ha perdonado. Y si Él no te condena, ¿qué importa a los demás? ¿Verdad? Porque a veces sucede esos detalles. Pero bueno, en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver dos aspectos que tienen como base la resurrección de Jesús en relación con el creyente. Para eso nos va a servir precisamente 1 Corintios capítulo 15, en los versos que leímos del 1 al 11. Obviamente hay tantos detalles tan ricos en esta lectura, hermanos, que evidentemente no podemos hablar mucho de cada uno de los aspectos, pero sí quiero hablar de dos cosas importantes que están expresadas en estos pasajes. La primera de ellas, hermanos, está en el versículo 4. Por favor, 1 Corintios 15, 4, ¿qué nos dice? Dice que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día, como dijimos, conforme o de acuerdo con. La palabra conforme significa con la forma. De acuerdo con lo que Dios había dicho en las Escrituras. Cuando habla de las Escrituras no está hablando de la Biblia, está hablando del Antiguo Testamento. Porque la Biblia la reconocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando habla de las Escrituras, ¿se está refiriendo a qué? Al Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cuál Escritura? Todo el Antiguo Testamento, todo. Pero podemos reconocer que toda la Escritura que se iba a dar en el Nuevo Testamento también tenía que ser ¿cómo? Inspirada por Dios, definitivamente. Y mayormente cuando todo lo que está descrito son palabras de Jesús, quien decía que todo lo que él hablaba le fue dado ¿por quién? Por su Padre. Entonces era claro, hermanos, que Dios estaba hablando a través de Jesús, de manera que la palabra de Dios tenía que seguirse escribiendo. Y ahora entendemos, ahora sí, que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Pero específicamente en estos textos donde habla de la Escritura, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver, hermanos, en el contexto inmediato de este texto, es que la gloria de la resurrección de Cristo es confirmación del Evangelio. Es la confirmación del Evangelio. Fíjate bien, vamos a ver, hermanos. El apóstol Pablo fue un fuerte promotor y defensor de la resurrección del Mesías. En estos versos, hermanos, quiere que sus lectores puedan contemplar la gloria de la resurrección al decir que ésta confirma las promesas y el poder del Evangelio. Volvamos a leer versos 1 y 2, hermanos, de 1 Corintios 15. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos. El hecho de que Jesús haya sido sepultado, pero sobre todo resucitado al tercer día, está confirmando la veracidad del Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio, hermanos? ¿Cuál es la buena noticia? Que siendo pecadores y estando condenados, Cristo fue dado para que creyendo en Él, no me pierda, sino que tenga en Él vida eterna, perdón de pecados, ¿verdad? Y esto, hermanos, por eso Pablo une o liga este versículo 4 que leímos, ¿verdad? Precisamente con estos pasajes. Dice, porque si no, tú creíste en vano. ¿Cuán importante es para un creyente creer en la resurrección de Cristo?
El Evangelio no es solamente vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es vida, muerte y resurrección. Resurrección. Lo dije hace un momento, ¿verdad? La resurrección de Cristo, hermanos, es la culminación del plan de redención divino. Si Cristo no haya resucitado, como dice en el versículo 14, de ahí 1 Corintios 15, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vano, ¿qué significa vano? Sin valor. No tiene valor entonces lo que tú dices que Cristo te dio, que te perdonó. ¿Cómo que te perdonó tus pecados? ¿Cómo que te vas a ir al cielo? ¿Cómo es que tienes nueva vida en Él? ¿Cómo es que tienes, ahora eres hijo de Dios, que has nacido de nuevo, que has sido redimido, que has sido justificado? Pues déjame decirte que la resurrección confirma estas cosas que dice el Evangelio. Si no, creíste en vano. Pero al creer, dice, somos salvos. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pablo, hermanos, daba fiel testimonio de la resurrección de Jesús ante los judíos, a pesar, hermanos, de que era sabido la falsa versión de que sus discípulos habían robado el cuerpo. Vayamos a hacer una referencia a esto, hermanos, en Mateo 28. Por favor, vea Mateo 28, versos del 11 al 15. ¿Qué dice? Fíjate, hermano. ¿Sabes cuándo Mateo escribió su evangelio? Alrededor de 25 años después de la resurrección de Cristo. O sea que después de 25 años se seguía creyendo ¿qué? Que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. O sea, negando la resurrección. Cuando Pablo entraba a una sinagoga judía y predicaba a Cristo, él predicaba del Cristo resucitado. ¿Y qué crees que decían los judíos? ¿Qué dices tú, resucitado, si nosotros sabemos que él fue robado, su cuerpo fue robado por sus discípulos? Este dicho, ¿qué? Se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué cree el pueblo judío hoy en día respecto a la resurrección de Jesús? Posiblemente esto mismo, ¿verdad? No sé si se aplique ese día de hoy a este día, ¿qué es? 5 de abril del 2026. No sé si se aplique todavía entre los judíos. Pero no creo que los judíos crean en la resurrección de Jesús. Porque no creen ni siquiera en Jesús como el Mesías. Si creyeran en la resurrección de Cristo, de Jesús, tendrían que creer que Jesús es el Cristo. Pero ellos no creen. ¿Qué creerán en relación a lo que los creyentes o los cristianos dicen de la resurrección de Jesús? No lo sé ahora. Sería un buen dato investigarlo. Voy a tratar de investigarlo, a ver si. Pero hasta el día en que Marcos escribe este evangelio, porque él lo escribe entre el año 55 a 60 después de Cristo, quiere decir que después de 25 años, si lo ponemos en el año 60,
después de 27 años, porque Jesús murió a los 33, ¿verdad? Al 60, 27 años, ¿verdad? Entre 27 y 25 años, hermanos, todavía se estaba diciendo que el cuerpo de Cristo no había resucitado, que eran los discípulos quienes lo habían robado. Entonces, Pablo daba este fiel testimonio de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Él mismo declaraba, si tú vas nuevamente a 1 Corintios 15, en el versículo 15, dice, si Cristo no resucitó, dice, somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Fíjate qué interesante. Pero eso no disuadía a Pablo para seguir predicando a Cristo y a crucificado, pero también ¿qué? Resucitado. Entonces, a pesar de la indiferencia de los judíos y a pesar de su incredulidad, a pesar de todo esto, Pablo seguía predicando. Pero cuando predicaba a los gentiles, hermanos, dice que Pablo tuvo que soportar la burla de ellos, pero eso no evitó que él siguiera compartiendo. Veamos Hechos 17, 30 al 32, por favor. No pierdas 1 Corintios 15. Ahí tenlo por ahí. Hechos 17, 30 al 32. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, Pablo no se avergonzaba de predicar a Cristo resucitado, ni entre judíos, aunque creían que había sido robado, y entre los gentiles, que en este caso Pablo estaba predicando en Atenas, dice que ellos se burlaban de él, lo menospreciaban, ¿verdad? Y decían, ay, te escucharemos otro día, o sea, ya te perdimos, ¿no? Como decimos nosotros ahora. Ya lo perdimos este cuate, mira nomás, ya está hablando de un resucitado. No, ya. Se le botó la canica, ¿verdad? Como decimos. Hermanos, Pablo enseñó claramente que para que las promesas del Evangelio se vean cumplidas en alguien, se debe creer sin duda alguna en la resurrección de Jesús. El no hacerlo equivale el haber creído en vano. Lo cierto es que si el Espíritu Santo nos guía a creer y aceptar que Jesús es el Mesías prometido por Dios por medio de sus profetas, su resurrección, hermanos, era también algo que se tenía que cumplir, no solo porque ya estaba escrito, sino también para validar la efectividad del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Se acuerdan? Jesús está validando con su resurrección el nuevo pacto, las bases del nuevo pacto, de que quitaré de ti tu corazón de piedra, te pondré un corazón de carne, te daré un espíritu nuevo y te pondré mi espíritu para que puedas obedecer mis mandamientos. Ese nuevo pacto, hermanos, que hoy se ha cumplido a través de Cristo y que su resurrección lo confirma. Por eso puedes ver ese brillo, esa gloria de resplandor de Dios a través de la resurrección de Jesús. Porque a través de ella, hermanos, se confirma el Evangelio, pero con ello el nuevo pacto. Sin su resurrección, ¿qué
pruebas, hermanos, o qué garantías hubiésemos tenido los creyentes hoy para creer en aquel que venció la muerte? O que vencería el pecado, más que nada. Porque acuérdate, la paga por el pecado. Si Cristo no resucita, entonces no venció realmente al pecado, por cuanto Cristo hubiera quedado muerto en la tumba. Pero Cristo tenía que resucitar, hermanos. Pedro dice que la muerte no podía retenerlo. No podía retenerlo, hermanos. Jesús tenía que mostrar la gloria de su resurrección. Ese resplandor de la justicia, de la perfección, del amor, de la misericordia de Dios. Jesús, al resucitar, hermanos, confirma la efectividad del nuevo pacto. Por eso, hermanos, ahora todo aquel que cree en Cristo tiene realmente perdón de pecados y vida eterna. Si la paga por el pecado es la muerte y Cristo pagó la deuda del pecado, quitó, hermanos, con ello los efectos y las consecuencias de este. Por lo tanto, su resurrección confirma que venció, hermanos, a la muerte por haber vencido el poder del pecado. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, al hablar de la resurrección, tenemos que hablar de que esta es la confirmación del Evangelio. Sin esto, vana sería entonces nuestra fe, estaríamos en nuestros pecados, por lo tanto no hay salvación. ¿Y qué estaríamos haciendo tú y yo aquí entonces? ¿Palabrerío nada más? ¿Perdiendo el tiempo? Si fuera así, ciertamente sería. Pero al resucitar Cristo, hermanos, venimos a dar honra y gloria, ¿verdad?, a ese Dios soberano, poderoso, misericordioso, quien en ese plan divino dice que envió a su Hijo para dar su vida, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Él. La garantía de esas promesas, su resurrección. Eso es, hermanos. Y ahí podemos ver la gloria, o sea, el resplandor de la esencia divina en la resurrección de Cristo. O sea que no estamos festejando cualquier cosa, pues, ¿verdad? Estamos celebrando realmente una expresión de la gloriosa manifestación de Dios por los pecadores. Yo no sé, hermanos, me asombra mucho imaginar cuando Israel fue liberado por Dios del pueblo egipcio, a través de las plagas, y una vez cuando ellos iban por el camino, ver aquella columna de fuego, ¿verdad?, que iba delante de ellos, y de momento ver el mar dividirse, pasar el mar, ver cómo las aguas se endulzaron, cómo caía pan del cielo, y ves al pueblo judío, ¿cómo? O al pueblo de Israel, porque todavía no eran judíos hasta ese momento. El pueblo de Israel, hermanos, ¿cómo los vemos? Rebeldes, duros, indiferentes, apáticos y renegones. Que da hasta coraje, ¿da? ¿No les da coraje de repente? Pero de repente estás viendo la Biblia y de repente la Biblia se pone como espejo, ¿verdad? Ves a los israelitas y de repente, ¿qué ves? Nos vemos tú y yo, ¿verdad? Ahí nos vemos a nosotros mismos, que de repente, hermanos, empezamos a no estimar todo lo que Cristo, y ahora Cristo, lo que Cristo hizo. Dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en su condición de hombre, se humilló. Se hizo semejante a ellos al ser un siervo, un esclavo, para así dar su vida por nosotros, hermanos. Y a veces tener en poco eso, decir, ahora no voy a leer la Biblia, ahora no voy, que prediquen otros,
que al cabo mi testimonio no es importante, que al cabo ya saben que yo sí soy de bravo. No importa que yo no le dé importancia al reino de Dios. Es la causa de Cristo, hay que otros lo hagan. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por eso digo, a veces nos da corajito ver a los israelitas, ¿no? Pero de repente yo les veo las páginas que se empiezan a hacer como espejo y me veo yo ahí, hermano, digo, Dios de mi alma, estoy igual, se me hace. Y yo diciendo que son duros de cerviz aquellos, cuando nosotros somos igual, hermanos. Teniendo en poco las garantías presentadas por Dios a través de la resurrección de Cristo sobre todos los beneficios, las prerrogativas dadas por Dios a través del nuevo pacto, el cual fue firmado con sangre, hermanos, cabe mencionar, que fue lo que celebramos la semana pasada, ¿se acuerdan? Creo que debemos profundizar, hermanos, en esto. Lo segundo que yo quiero que veamos, hermanos, y reconozcamos, es lo que dice el versículo 9. 1 Corintios 15, 9. ¿Qué dice ahí? ¿Y esto qué tiene que ver con la resurrección? Pudiéramos preguntarnos. Pues déjame decirte que la gloria de la resurrección de Cristo es la confirmación de una vida nueva en la vida de aquel que cree. Hermano, no puede una persona que de verdad cree en la resurrección de Cristo ser igual que era antes de conocer o antes de creer. Pablo, hermanos, ¿qué dice él? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Fui malo, fui perverso, fui un incrédulo, pero aún así Cristo me rescató, Cristo me perdonó. ¿Qué pudiéramos decir tú y yo? ¿Que fuimos qué? Por lo bajito, ¿no? Mentirosos, ¿sí, no? ¿O le estoy gerrando? Bueno, mentirosos. ¿Qué más? Blasfemos. 7 pecados capitales, ¿verdad? Borrachos, maldicientes, lujuriosos, envidiosos, avariciosos. ¿Cuántas cosas, hermanos? Porque a veces no, pues yo qué, yo me portaba bien. No he matado a nadie, no he robado nada a nadie. Y luego me decían en mi barrio el justo. ¿Cómo, verdad? Pero hermanos, viendo la palabra de Dios, ya dijimos, vemos el espejito aquí, ¿qué vemos? Ay, Señor. Pero mira, el creer en la resurrección de Cristo, si con ello he recibido y creído el Evangelio, ¿verdad? Hermanos, después de Cristo, ya nadie puede ser igual. ¿Cómo fue este mismo mundo, hermanos? Cuando Cristo vino y estuvo y ascendió, ¿el mundo quedó igual antes de su venida? Jamás. Jamás. Este mundo fue impactado de formas tan tremendas que hasta el día de hoy, hermanos, vemos sus efectos. Entonces, ¿cómo una persona que se ha sido expuesta a la gloriosa resurrección de Cristo podía ser igual? ¿Qué pasó con los apóstoles después de ver a Jesús resucitado? ¿Cómo estaban antes de su resurrección? Nos van a perseguir, nos van a matar. Cierra la puerta bien cerrada, ponle trancas por todos lados, no vayan a venir por nosotros. Pero viendo, hermanos, a Jesús, ¿qué pasó? Cuando creyeron realmente, hermanos, en Jesús resucitado, experimentaron paz y un valor tremendo, hermanos, para ir y predicar el Evangelio
a todas las naciones. Te van a perseguir y los van a matar, encarcelar. No importa. No importa. Aquí nos dicen, tus amigos ya te van a dejar de hablar. Ay, no, mejor no digo, me hago de la secreta, ¿verdad? Que nadie sepa que soy cristiano. Y me comporto como los demás para que van a desentonar. ¿Por qué no ser luz en medio de las tinieblas, verdad? Si estoy de repente en una reunión de familia, pues si otros toman, yo no tomo. Si otros maldicen, yo no maldigo. Si otros dicen improperios, yo no las digo. Además, hablo y comparto del gran amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la veracidad de su palabra. Ay, no, pero ¿cómo me van a ver? No, ya no me van a invitar a la fiesta, mejor. Mejor que hermana, chitón. Mejor no digo nada. Así ya me siguen invitando. Hermanos, el que cree verdaderamente en la resurrección de Cristo, la gloria de dicho hecho, hermanos, lo debe llevar a una vida totalmente distinta. Pablo mismo lo confirma. Cuando él realmente cree en Cristo, hermanos, aquel que le estaba hablando cuando él iba a Damasco, ¿se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, caray, pues ¿quién eres, Señor? Nomás le faltó decir, pero casi, es más, no tenía por qué decirlo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo soy Jesús resucitado, a quien tú persigues, ¿no? No lo dijo, pero pues está inferido ahí, ¿no? O sea, yo soy el que vive. Entonces soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Por eso dice, como un abortivo, ¿qué? Se me apareció a mí. Una manera muy extraña de nacer espiritualmente, ¿no? En el caso de él. Ya ven que personas que nacen producto de un aborto y que logran sobrevivir son casos extraordinarios, ¿no? A veces son abortados a los 6 meses, 5 meses, no sé, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, como un abortivo, yo nací espiritualmente, así como un aborto, ¿verdad? De esos raros, de esos excepcionales. Dios me hizo nacer de nuevo cuando Cristo se parece a mí. Por lo tanto, yo no soy digno, pero ahora soy un apóstol. Hermanos, ninguno de nosotros somos dignos de estar aquí, pero ahora somos hijos de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la familia de Dios, parte de ese pueblo especial, de ese santo sacerdocio. Hermanos, esos somos. No éramos dignos y nunca lo seremos. Pero la vida nueva que Cristo me ha dado, me ha puesto en esta posición, pero porque el Señor ha tenido misericordia. No era digno y sigo sin serlo, pero ahora le sirvo, ¿verdad? Lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? He trabajado más que todos, dice en el versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Ay, regrábate estas palabras, por favor. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ay, hermanos, déjeme decirte que Jesús al resucitar se nos hace saber que Él experimentó la glorificación de su cuerpo, la cual, hermanos, en términos físicos o corpóreos, tuvo una vida nueva. Jesús antes de su resurrección, antes de su muerte, Él tenía un cuerpo humano exactamente igual que el tuyo y el mío, sujeto a ciertas necesidades, como era dormir, comer, etcétera, ¿no? Jesús no estaba exento de eso, ¿verdad? De hecho, hermanos, cuando estaba en la cruz, una de sus 7 palabras, a mí casi no me gusta eso, pero de las 7 palabras, hermanos, que son muy famosas, que mucha gente las dice y las enseña desde los viernes, de Semana Santa, una de ellas muestra esa fragilidad humana cuando dice, tengo sed. No dijo, yo soy Dios, yo no tengo nada, necesidad de nada, yo aquí. No, hermanos. Era evidente que Él
en su cuerpo físico era un cuerpo humano, pero una vez que resucita, dice que era un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo, una nueva vida en su aspecto físico, ¿verdad? O de su cuerpo. A eso es lo que quiero mencionar o hacer este enfoque, ¿no? Entonces, en ese sentido pudiéramos decir que Jesús en su cuerpo tuvo una nueva vida. Él ya no sangraba, ya no sentía dolor. Y mira que él tenía, ¿verdad?, la señal de los clavos en sus manos y en sus pies. Eso fue lo que usó para llamar a Tomás una vez que éste decía: si yo no veo, ¿verdad?, y no meto mis dedos en el lugar de los clavos, no creeré que Jesús resucitó. Pero él recibió ese llamado de parte de Jesús mismo cuando le dice: no seas un incrédulo, sino creyente. Mete tu dedo, pues, mete tu mano en el costado. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice que cayó a los pies de Jesús y exclamó: Señor mío y Dios mío. Precisamente, hermanos, él ya no estaba sangrando, ya no estaba sufriendo. Por lo tanto, en el contexto, pues, de este cuerpo que resucitó, tenía una nueva vida, ya no sujeto a debilidad propia misma de la condición humana. El Señor, al ser sin pecado, evidentemente su vida nueva o glorificación no tenía nada que ver con el pecado. Se nos dice que algunas cosas que hizo fue aparecerse a sus discípulos, a sus amigos y familiares, para confirmar que tenía una nueva vida. Habla hasta de 500 personas, ¿se acuerdan que leímos? Dice, se apareció primeramente ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, el apóstol Pedro, hermanos, es otra forma de hablar de su nombre. Cefas, y dice después a los 12, o sea, después de que sustituyen a Judas, dice, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven y otros ya murieron. Pero Cristo, hermanos, dio evidencias de una vida nueva a través de su resurrección. Bueno, esto, hermanos, es igual, sin duda, en todo aquel que cree en su resurrección, ya que no solo recibe el perdón de sus pecados, sino que con ello una vida nueva, la cual es evidente para todos los que le rodean. Para Pablo, hermanos, una vez que él nace de nuevo o tiene una vida nueva en Cristo, para todos los que le conocían, ¿realmente él vivió siendo igual? No, él mismo lo está diciendo: yo era perseguidor de la iglesia, y después ¿qué se hizo? ¿O qué hizo Cristo en él? Un predicador del evangelio, ¿verdad? Una persona que estaba persiguiendo a Cristo, estaba predicando a Cristo. O sea, una vida totalmente nueva, distinta, diferente. Cuando la resurrección realmente, hermanos, afecta mi fe, o sea, tiene un efecto en mi fe, tiene que producir una vida nueva, diferente. No puedo ser el mismo. Y todas las personas, imagínate María Magdalena, ya dijimos los 12 apóstoles, toda la gente, su misma familia, hermanos, cuando ellos lo ven resucitado, dice que ninguno creía en él, ¿se acuerdan? Ni aun sus hermanos creían en él. Pero una vez resucitado, ¿qué? La Biblia no lo expresa, hermanos, no lo enseña, lo infiere. Después en otros pasajes que ahorita no vamos a poder ver, pero lo hace saber de alguna manera que ellos vieron a Jesús resucitado, y es cuando ellos creen. Pero después de eso, hermanos, no podían ser igual. Y esto tiene que ser para ti y para mí. Tú y yo, hermanos, no podemos ser los mismos que éramos antes de creer en este Cristo resucitado.
Y de acuerdo con la palabra de Dios, hermanos, la vida nueva no es para vivirla para mí o bajo ciertos conceptos personales, sino para Dios, para la gloria de Dios, la cual viene a ser tu propia gloria, hermano, o para bendición pues de ti mismo. La vida que Dios ha diseñado para nosotros, que le lleva o trae gloria a su nombre, es para bendición de nosotros mismos. Como lo que Dios quería hacer en Israel. Pero Dios ahora lo quiere hacer. Dentro de su plan está el hacerlo ahora con nosotros, con la iglesia. Por eso te digo, a veces inevitablemente tenemos que ver el espejo y decir, ah, caray, y pensamos que somos mejores que ellos. Qué bueno que Dios es paciente y misericordioso. ¿Mande? ¿Verdad que no, hermano? Estamos cortaditos con la misma tijerita, dicen. Pero ahora está, hermanos, la gracia de Dios en Cristo, lo cual nos ha permitido seguir adelante hasta este día. Pero no es permiso o licencia para ser indiferente a su palabra, hermanos, para hacer lo que a mí se me dé mi gana, para ser ignorante a los propósitos y al plan divino, el desechar la causa de Cristo para vivir para mi propia gloria o para mis propios planes. En Dios hay propósito, hermanos. En Dios hay una misión. Hay una causa por la cual invertir nuestras vidas. Entonces, decíamos, sin duda que la resurrección de Cristo, hermanos, tiene que tener un efecto importante en nosotros. Dijimos, no solo nos ha dado perdón, sino también una vida nueva, la cual es evidente para todos los que nos rodean. Pablo declara, hermanos, que una vez habiendo creído en Jesús, manifestó una vida muy distinta a la que había tenido, de ser un religioso recalcitrante y perseguidor de los creyentes, fue llamado para ser apóstol del Mesías y un siervo entusiasta y fiel dentro de la obra del Señor. Tanto que trabajó más que los otros apóstoles que anduvieron con Jesús, ¿verdad? Y es muy notorio, hermanos, muy notorio, que no quiere decir que no estaban haciendo nada. Pero, ¿qué se dice de Bartolomé en la Biblia después de haber sido escogido dentro del grupo de los 12? ¿Alguien me puede decir qué se dice de Bartolomé? ¿De Felipe? ¿De Andrés? ¿De Judas Tadeo? Ah, Judas es de las causas imposibles, ¿no? Por favor. ¿De quién más? De Mateo. Ah, le escribió el Evangelio, ¿verdad? Pero, hermanos, no escuchamos nada. Pero del abortivo, hermanos, trabajó más, ¿verdad? Pero lo mismo lo confirma, no siendo fanfarrón, ¿verdad? Él dice, pero bueno, quiero aclarar que lo que se haya hecho, lo ha hecho la gracia de Dios en mí. Porque por su cuenta, ¿qué estaba haciendo él? Persiguiendo a los cristianos. Pero ya estando en Cristo, ¿verdad? Ahora él era un promotor del Evangelio que se había extendido en gran parte de Europa, ¿verdad? Y de Asia. Entonces, hermanos, Pablo claramente no estaba fanfarroneando, hermanos, sino declarando que por la gracia de Dios era quien era y había hecho lo que hasta ahí se había logrado, que era extender el conocimiento del Evangelio hasta donde Dios le había permitido llegar. Incluso aún en Roma, estando ya preso y condenado a muerte, hermanos, él seguía predicando el Evangelio. Él seguía siendo un maestro para los discípulos. De hecho, la segunda carta a Timoteo, hermanos, se reconoce que fue la última carta que él escribe antes de ser ejecutado. La segunda carta pastoral a Timoteo. Entonces, hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado en ti y en mí, hermano. Pero me llama eso la atención, ¿no? En el versículo 10, que la gracia de Dios que recibe Pablo es la misma gracia de Dios que hemos recibido tú y yo.
¿Estás de acuerdo con eso? En Pablo no fue en vano. ¿Qué tal en ti y en mí? ¿Estamos llenando nuestro hogar, nuestro vecindario, nuestra comunidad del Evangelio? ¿O estamos dejando que otros hagan lo que puedan? Y cuando pueden, porque no siempre podemos, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos haciendo, hermanos? No debemos, hermanos, ¿verdad?, dejar que la gloria de la resurrección de Cristo no tenga un impacto tan fuerte y positivo en nuestras vidas para vivir igual como antes. Tengo que dejar que esa vida nueva, ¿verdad?, se manifieste como se manifestó en ese perseguidor que fue llamado apóstol y siervo de Jesucristo. Así es que, hermanos, dos cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, no sé qué te parezcan a ti, pero la gloria de la resurrección de Jesús, hermanos, es la confirmación del Evangelio, pero también de la vida nueva, ¿verdad? Cristo lo ejemplificó en su propio cuerpo, pero esto, hermanos, se debe manifestar en todo aquel que ha creído. ¿Tú has creído? Hermanos, de verdad, celebrar, fíjate, dice la Biblia que Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Cada domingo aquí estamos haciendo un recordatorio constante de la resurrección de Cristo. Una celebración permanente de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y la condenación eterna. Estamos ofreciendo las primicias de la semana, del mes, de cada año, de cada década. Y se ha hecho esto por siglos en la iglesia de Cristo hasta este día, celebrando así su resurrección y los efectos que ésta ha tenido en la vida de los que creen. Hermanos, tú y yo, que hemos sido favorecidos también con esa gracia, debemos entonces mostrar con nuestra vida cada día, ¿verdad?, en donde quiera que estemos, esa gloria de su resurrección, al vivir en esa vida nueva y confirmar, hermano, la efectividad del Evangelio. Háblale a los tuyos, compárteles de Jesús, muéstrale que Cristo está en ti, que eres una persona distinta, que el Sergio que conoció sus padres, sus hermanos, su esposa, ese Sergio ya se murió y hay un Sergio nuevo. Y así, ¿verdad? Un Javier, un Cuco, cada uno de nosotros, hermanos, que la gente sepa y se dé cuenta, no porque queramos demostrarles, simplemente va a ser el efecto natural que ha producido Dios en mí de ser una persona diferente, porque Cristo lo ha hecho. Así es que, hermanos, termino con esto. Quiero confirmar, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no solo en la vida y muerte del Señor Jesús, sino también en su resurrección. Pablo, como fiel delegado a los gentiles, confirmó que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta cuán necesario es creer en la resurrección para la salvación? Porque si tú no crees eso, ¿cómo puedes entonces aceptar el perdón de tus pecados y tener vida nueva en Él? Es imposible. Por eso, si no, crees en vano. Si crees en la muerte solamente de Jesús y no crees en su resurrección, vana es tu fe. Entonces, todo aquel que en verdad ha sido salvado por la gran misericordia y la gracia de Dios, vive y muestra tener una vida nueva, ya no para vivir para sí mismo, sino para aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable de la verdad. Manifestemos pues, hermanos, la gloria de la resurrección, confirmando que somos salvos, pero también que somos santos en Él, o sea, viviendo en obediencia y fidelidad a Él. Santo es apartado, separado del pecado, ¿sí? Pues debemos vivir como salvos, pero también como santos. ¿Ven? Que, hermanos, que así sea entonces, para seguir ofreciendo honra y gloria al que nos rescató y nos amó con ese amor eterno mostrado en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.